Por 4 semanas ya hemos hablado de esto y lo que Pablo está tratando de hacer con Timoteo es enseñarle a cómo dirigir la iglesia, porque él está siendo el pastor y obispo de una iglesia. Así que le voy a contar un poco cómo está la cosa. Pablo está libre, él está en libertad. Él no está del todo tranquilo porque aún respira amenazas de muerte, pero él está ahorita, ha retomado sus viajes, ¿verdad? Su trabajo misionero. Y ahora le está mandando a Timoteo esta carta para que él procure hacer de Éfeso una iglesia sana. Y me voy a detener ahí. Pregunta. Nosotros sabemos que en nuestro medio hay muchas iglesias y algunas pues algo extremadamente grandes, otras no. El punto es el siguiente: ¿qué iglesia es sana y qué iglesia no lo es? Y normalmente la respuesta va a ser depende de lo que la iglesia enseña, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo definimos que una iglesia es buena o una iglesia no lo es? O sana o enferma sería el opuesto, pero entendemos que una iglesia es sana o una iglesia no lo es. ¿Qué lo define? Pues alguien pudiese decir, y la respuesta pues estaría correcta. Pues una iglesia es sana o no por quienes la dirigen y principalmente por lo que enseñan aquellos que la dirigen. Y siempre, voy a decir así, el muerto cae en el obispo, que hoy me va a escuchar mucho esa palabra obispo, pero me estoy refiriendo al pastor de la iglesia o los pastores de la iglesia o a los ancianos o a los diáconos de una iglesia. El muerto cae ahí, pero poco nos hemos puesto a pensar de que si nosotros pudiésemos decir, él es un mal obispo porque está enseñando mal, es decir, es un mal maestro, un falso maestro, ¿por qué no se va? Las personas de esa iglesia, ¿por qué no se van? Entonces la culpa no recae únicamente en el obispo, también recae en la iglesia que lo soporta. ¿Me doy a entender? Es que esto no es de una persona, la iglesia no es uno, la iglesia somos muchos. ¿Me doy a entender, familia? Lo que vamos a estudiar hoy es justamente eso. Primero, lo que la iglesia tiene que conocer. La iglesia tiene que conocer cómo debería de ser un obispo. ¿Cuál es el carácter que el obispo tendría que tener? ¿Cómo él debe manejar a su familia? Y también la iglesia debe conocer quiénes son los diáconos que debe instalar en la iglesia. Una vez conociendo esto, ¿quién? La iglesia misma tiene que velar por la salud de la misma iglesia. Por lo tanto, lo que hoy vamos a aprender, mira, es una línea muy, muy frágil, pero es necesario hablarlo. Lo que vamos a aprender es que debemos de orar, la iglesia debe de orar por el que le preside en la fe hoy. Si lo vemos en práctica, por mí, pero también debe de orar por los que le van a preceder en el futuro, por el que me pueda sustituir o los que me puedan ayudar en el futuro, por ellos también, ya sean obispos o diáconos. Pero principalmente, más que únicamente orar, la iglesia debe de participar en el proceso y en la vida de la iglesia. Amén, familia. Lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Acompáñame a orar, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, cuidar de la iglesia en estos días es difícil, es complicado, pero tu plan es que la iglesia cuide de la iglesia. Así que ayúdanos hoy a tomar conciencia, ayúdanos a ser un organismo vivo, un cuerpo que cuide los unos de los otros. Haznos ver en el texto cuál es la mejor manera de comportarnos dentro de la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Danos sabiduría, danos entendimiento en el texto, confórtanos y exhórtanos en él, Señor, y ayúdanos a poderlo llevar a la práctica diariamente. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, repasemos rápidamente para saber de qué estamos hablando. La iglesia en Éfeso, donde Timoteo era el pastor, está teniendo problemas. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay malos maestros. Si hay malos maestros, hay mala enseñanza, hay mala teología. Cuando yo digo hay mala teología, me estoy refiriendo a que hay mala creencia, hay una mala concepción de Dios, un mal conocimiento de Dios, que va a terminar o resultar en que la iglesia viva mal. ¿Por qué? Porque creen en un Dios que no es del todo así como le están enseñando. Entonces, una mala teología produce una mala vida cristiana.
Eso está pasando en la iglesia de Éfeso. Viene Pablo y escribe su carta a su amado hijo Timoteo, explicándole algunas cosas que él debe de hacer y cuidar para que la iglesia sea sana y para que la iglesia no se descarríe de la verdad de las Escrituras. Por ejemplo, en lo anterior hemos visto que Timoteo tiene que impedir que los hombres contiendan por puntos teológicos, que no es que no sea necesario hacerlo, claro, pero si me pongo, por ejemplo, hoy a discutir si la iglesia va a pasar la tribulación o no la va a pasar, si sí o no, si el milenio o no, ¿de qué edifica? ¿Me explico? Podemos hacerlo, pero va a haber un lugar para eso. Porque si empezamos a debatir, unos van a decir que no, otros que sí, otros que no, otros que sí, vamos a terminar peleando, no nos vamos a poner de acuerdo nunca hasta que eso pase y lo podamos ver, y entonces no edificó. Es lo que dice Pablo, no te metas en esas cosas ahorita, mejor edifica con el fundamento a los hermanos. Número 2, cuida de los roles, ¿verdad? La mujer no debe gobernar sobre el hombre es el que ha sido cabeza, y cuida los roles dentro de la iglesia. Y por último, ahora cuida de los obispos. Y va a empezar a hablar de esa área de la iglesia que a veces es mal protegida. Esa es la palabra que andaba buscando de ratón. El obispado y el diaconado a veces es mal protegido. Yo no sé si usted ha visto alguna vez, yo espero que aquí nunca, el hecho de decir, cuidado y tú ofendas y tú señales al ungido del Señor. No, hermano, eso no aplica. Porque, Dios nos llamó a hacer esto, sí, pero tampoco somos perfectos. Y la iglesia debe cuidar a los diáconos, al obispo, como cuida a cualquier otra persona, porque somos igual de imperfectos que ustedes. Entonces, ahora viene a entrar a ese punto. ¿Por qué? Porque muchos malos maestros ahora eran obispos de la iglesia. Y voy a empezar a decir algunas cosas que al final las voy a retomar. Es que lo ideal dentro de las iglesias es que no sea un solo obispo. Si usted lee todas las cartas en Pablo y todas las iglesias, es a los ancianos, a los obispos de la iglesia de tal parte. Es decir, debe de haber más de uno. Esa es la interpretación. No es totalmente sano que solo exista un obispo en una iglesia. No lo es. ¿Por qué? ¿Y quién lo fiscaliza? ¿Y quién lo cuida? ¿Y a quién le rinde cuentas él? ¿Me doy a entender? Es eso el peligro. Entonces, Pablo viene y le dice, estos están queriendo subirse a ser maestros, son malos, van a enseñar mal, Timoteo. Entonces, no lo permitas. Si tú permites que malos maestros tomen el lugar de obispos o pastores con mala teología, lo que va a pasar es que la iglesia va a tener malos principios y una mala vida cristiana. ¿Cómo se arregla el problema de los malos maestros? Pues con buenos maestros. Así se arregla el problema. Entonces viene Pablo y escribe en el capítulo 3, versículo del 1 al 7. Acompáñeme por favor. Primera Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7, versículo 1 dice, palabra fiel. Esa frase, recuerde que esto es verdad. Lo que te voy a decir es cierto. No hay mentira en él, es totalmente verdad. ¿Cuál es lo que es totalmente verdad? Si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra anhelar es esforzarse por alcanzar algo, es hacer esto, estirarse hasta que lo agarre, ver. Esa es la idea de anhelar. Entonces viene Pablo y él está diciendo algo. Anhelar ser obispo es válido, buena obra está deseando la persona que anhela hacerlo. Ve al de la par. Si es hombre, dígale, ¿anhelas tú ser obispo? Y no estaría pecando. ¿Sí? No estaría pecando. ¿Por qué? Porque buena obra desea. Eso dice el texto. Ahora bien, pero, ese es el punto. Me voy a detener quizás a explicar algo en esto. Mire, como ya lo dije, la palabra obispo tiene que ver en la actualidad con el pastor. El obispo es la posición de un pastor gobernante en la iglesia. Ahora lo conocemos como el pastor de la iglesia. Si quieres esforzarte por alcanzarlo, pues no hay problema, bien haces. Hay algunas personas que anhelan el obispado, ¿sí? Algunas personas lo anhelan por llamado de Dios,
¿Cómo así, pastor? Pues sí, Dios pone en sus corazones el deseo de ser, ¿ya? Y quieren serlo y se preparan para hacerlo. Y se involucran en una iglesia y sirven en la iglesia. Y por así decirlo, tienen una trayectoria en la iglesia que termina en el pastorado. Y es un llamado de parte de Dios. No lo están anhelando porque quieren, sino porque saben que Dios los llamó. Que es el caso mío, por ejemplo. Yo sabía que Dios me iba a llamar a ser pastor, no a este nivel, hermano, le voy a ser bien honesto. Yo fui pastor de jóvenes y yo dije, vaya, el Señor cumplió su promesa y hasta aquí voy a quedar. Y yo iba a ser pastor de jóvenes hasta los 85 años, ¿sí? Pero no era el plan de Dios, ¿me explico? Pero hay otro tipo de persona que anhela el obispado por lucro o por beneficio personal. Y ven y dicen, ve, sí. Mire, esto es mentira lo que le voy a decir totalmente. Si quiere un día platicamos. Ve, si el pastor, yo veo que no le pasa nada malo. Mire, la posición esta de pastor es como la del payaso, hermano. ¿Sí? Uno hace reír y ríe, pero atrás de todo esto, pues uno tiene sus luchas normales como todos los demás. Igual que siempre. Pero hay personas que al ver, no voy a negar tampoco, las bendiciones que trae el servir a Dios de esta manera, anhelan esa bendición. Entonces la motivación de su corazón es mala. En el contexto de Pablo era más esa motivación errada que la motivación que puso Timoteo como pastor de Éfeso. Entonces, en resumidas cuentas, Pablo está diciendo, si tú quieres ser obispo, buena obra estás deseando. Pero Pablo, ¿cómo vas a filtrar quién es bueno y quién es malo? No, no lo vas a hacer tú, Timoteo, lo va a hacer la iglesia. ¿Cómo? Pero el obispo. Y pone un pero. ¿Tú quieres ir a Estados Unidos? Sí, yo quiero ir. Pero ¿tienes visa? No, no puedes. ¿Tú quieres ir a los niños, por ejemplo? Mira, yo quiero ver tal película. Vamos a ver la clasificación de la película. Mira, es para mayores de 12 años. ¿Cuántos años tenés? 6. No puedes. ¿Me explico? Hay un pero siempre en todas partes. ¿Sí? Entonces, ¿quieres ser obispo? Buena obra deseas. Qué bueno que lo quieres hacer. Pero, versículo 2, es necesario que el obispo sea irreprensible. Lo vamos a leer todo. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ok, ese es el pero. Quiere ser esto, pero, punto. Ahí está. No hay otra cosa. Ahora, voy a explicar algunas cosas de eso. La palabra irreprensible no tiene que ver con perfección. No. Usted puede tomarla de varias maneras. Le voy a poner yo un par para que usted pueda decir, ok, creo que esta es la que mejor pegaría. Una es que él no sea llamado a rendir cuentas. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque el pastor debe de rendir cuentas, ¿sí? A alguien siempre, porque si no va a caer en ser un déspota o un gobernante o un dictador, y no es la posición de él. La palabra irreprensible, es cierto, no es perfección, pero más quizás se traduce en integridad, es decir, él es íntegro, es completo, es decir, él no esconde nada, lo que es enfrente es atrás, ya. No hay una doble vida, como también el texto lo mencionó. No hay que algo que pueda ocultar. Él tiene buena imagen de los de adentro, es decir, de la iglesia. La iglesia tiene buen testimonio de él, y los de afuera también tienen buen testimonio de él. Eso es, los inconversos. Él es íntegro. No hay, si lo pudiésemos decir de una manera más coloquial, o más que lo podemos entender en nuestro léxico general, él es moralmente bueno, ¿sí? Nadie le puede tener la cola pateada porque no anda haciendo nada por lo que le pateen la cola. ¿Me doy a entender? Así que su conducta es íntegra. ¿En qué debe de ser íntegra su conducta? Y empiezan todos los requisitos. Los requisitos los podemos dividir en 3 partes. Primero, está la parte del carácter de él.
Está también el área familiar y el área ministerial. En la área de carácter es marido de una sola mujer. Creo que eso no se debería explicar, aunque hay un caso especial, ¿verdad? Porque algunos piensan, pero si él es viudo, entonces no se puede casar, porque entonces ya no es marido de una sola mujer. No, es decir, él no es adúltero, ese es el punto. Él está con una sola mujer y es para una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro. De estas quizás yo le pudiese resaltar dos, que es la prudencia. Creo que es muy necesaria que la persona sea prudente al hablar, sea prudente con lo que escucha, también que con la información que maneja. Pero también lo que me llama la atención, que en la carta sí está pasando, es lo de pendenciero. Pendenciero es peleonero. ¿Cuántos de mecha corta vemos acá? Levanta la mano. Hoy todos son bondadosos. Hoy todos somos unas mansas ovejas y palomitas. No, o sea, pues, otra vez. Hombres principalmente, porque este es para hombres. ¿Cuántos hombres peleoneros hay en la casa del Señor? Los que no levantaron la mano, usted puede ser obispo. Ay, no, pues ahí dice que no es pendenciero. No pasa nada. Vale, me voy a detener. Hermanas, ¿por qué creen que los hombres dijeron, nos engañó el pastor? ¿Por qué creen? ¿Cuál es la intención en que un hombre diga, no, yo pastor nunca? ¿Por qué no? ¿Verdad, hombre? Que es bien fácil decir, este pastor es malo, pero es más difícil, es fácil decir eso, pero más difícil sin duda va a ser decir, pues hágalo usted, pues. Estudie, prepárese, hágalo usted y cumpla todo eso. No, estamos bromeando, pastor, estamos bien amenos. Me doy a entender. Es que es fácil venir y señalar a una iglesia no sana. Pero ¿de quién es la responsabilidad que una iglesia no sea sana? De la iglesia. De todos nosotros. ¿Me doy a entender, familia? Ese es el punto que Timoteo va a buscar. Ahora, sigamos con el obispo. El obispo en el área familiar debe de gobernar bien su casa. Y me voy a detener un poquito acá. Habla de sus hijos, su esposa, etc. Pero ¿por qué tiene que gobernar bien su casa? Porque debe de saber dirigir su familia para poder saber dirigir la familia de la fe. ¿Me doy a entender? Ese es el punto que Pablo busca. Y por último, en el área ministerial, llamémosle así, él debe de ser apto para enseñar. Es decir, él debe tener la facilidad o el poder enseñar, no un neófito. ¿A qué se refiere con un neófito? No un niño en la fe. ¿Sí? Es decir, él tiene que tener ya cierto conocimiento de la fe, cierta madurez en la fe y buen testimonio, obviamente. ¿Sabe qué me llamó la atención de ahí? Que Pablo nos dijo, debe de ser graduado de fariseo en la ley. Porque aunque nosotros tenemos a los fariseos por unos grandes hipócritas, pero ser fariseo era ser certificado que él manejaba íntegramente la ley, que él la conocía por lo menos. ¿Sí? Es decir, que aquí, si lo pasamos al hoy, Pablo no dijo licenciado con maestría en divinidades, con doctorado en ministerio pastoral. No dijo eso. Curioso, ¿verdad? Lo voy a dejar ahí y ya lo vamos a hablar más tarde. Entonces, ¿cuál es el punto? Mire, el obispo, a pesar de ser irreprensible, él debe de ser irreprensible en todas estas cosas, es decir, íntegro en todo esto. Él, que quiera ser obispo, busque la integridad en esas cosas. ¿Quién debe de buscarlas? La iglesia. Empecemos a hacer el ejercicio. Si usted tiene un hombre cerca, véalo. Así, que se dé cuenta o que no se dé cuenta, como usted quiera. Y, hombre o mujer, y empiece a preguntarse, ¿y él es íntegro, es marido de una sola mujer? Dios quiera que sí, hermanos. Pues sí, uno nunca sabe. Y él manejará bien su familia. Y él anda siempre con su familia. Y él y esto, aquí, lo otro. Empiece a evaluarlo. Porque tarea mía no es únicamente. ¿Es tarea de quién? De la iglesia. ¿Me doy a entender? Ok, ahora, al empezar a buscar esa integridad, también, dado que el liderazgo en el contexto de la iglesia de Éfeso estaba en crisis, muy probablemente Pablo está pidiendo las cosas opuestas a lo que pasaba con los falsos maestros. Y tiene toda la razón. Ahora, mire, aquí hay un tema también de cómo manejar esa lista de requisitos.
Alguien pudiese decir, y algunos piensan que es una lista para chequear. Es decir, si él cumple todas estas cosas, es apto, sino que no enseña, que ni siquiera lo intente, ¿sí? Y otros mencionan que no, es simplemente, no está buscando una persona perfecta, sino una persona íntegra en cada una de esas áreas. Prácticamente estamos diciendo lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Ya se lo voy a decir más adelante. Ok, mire, el punto es, ahora, este es con el obispo, hablemos de los diáconos. Porque él no solo vino y pone el perfil de un obispo, sino el perfil de diácono. Porque la iglesia entonces necesita dos cosas, por lo menos. Obispos, con ese, plural, y necesita diáconos. Uno no, varios diáconos. Pablo está ordenando la iglesia, de qué manera Timoteo puede cuidarla. Ahora, de los diáconos, ¿qué dice? Para empezar, quiero que sepa que la palabra diácono en nuestra cultura es un grado honroso. Sí, no, es que él es diácono de la iglesia. Y es como la iglesia ahora lo ve por el pensamiento capitalista jerárquicamente. El pastor está casi, si Jesús está a la diestra del Padre, el pastor está al estrado de los pies. No, y el diácono abajo con los arcángeles. No funciona así. El diácono es un servidor. Para que me pueda dar a entender un poco más. Aquellos que nos toca hacer trámites con el gobierno. Cada persona que está frente a nosotros en los escritorios, los que trabajan en el gobierno, son servidores públicos. ¿Sí? Así que cada vez que nosotros como contribuyentes llegamos a una oficina del Estado, quien está ahí es un servidor. ¿Cuál es la cólera de todos los que usamos esos servicios cuando llegamos ahí? Que si son servidores públicos y sus salarios salen de los impuestos que pagamos, ¿por qué no sirven de buena manera? Pues, y empezamos, ¿verdad? Ese es el diácono en una iglesia. El diácono no es el que dirige, muevan, pongan, limpien, coloquen. No, él debe hacerlo, porque él es el servidor de la iglesia. ¿Quieres ser diácono? Buena obra anhelas. Pero entiende que debes de ser servidor. Tú no eres mayor que una oveja, eres el servidor de la oveja. Al igual que el obispo. Porque para eso fuimos instalados por la iglesia. Entonces, ¿qué dice Timoteo de los diáconos? Capítulo 3, versículo del 8 al 13, lo vamos a leer de corrido, dice. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, de nuevo, tres partes: el carácter del diácono, la familia del diácono y el ministerio del diácono, o la parte ministerial. El diácono tiene que ser honesto, ambos, hombres y mujeres mencionan lo mismo, perdón, sin doblez, es decir, sin hipocresía. No tiene que tener dos vidas. No dados al mucho vino, me voy a detener, que también al pastor le dijo lo mismo. El tema del vino no es que, no dados al mucho, sino al poco, ¿verdad? Entonces nosotros podemos una copa al día. No, tampoco funciona de esa manera. En el tiempo bíblico, en el momento en que Timoteo estaba viviendo, el agua estaba demasiado contaminada, ¿sí? Entonces ellos tomaban vino, pero no un vino con 40 grados de alcohol, ¿verdad, hermano? Primero, era algo fermentado naturalmente. Segundo, no era con el fin de pongámonos felices, pues ya démosle, acabémonos el vino que tenemos en la casa. No era con ese fin. Al contrario, el vino tenía un tema medicinal, ¿verdad? Todavía sin alcohol, lo vuelvo y soy claro, sin alcohol, hermano. ¿Sí? Fermentado naturalmente. Que por eso Pablo le dice a Timoteo, toma un poco de vino por causa de tu estómago, porque al parecer el pobre hermano ahí padecía del estómago. ¿Sí? Yo también, pastor, debería. No, usted vaya al médico y lo que el médico recete, no se preocupe. Ya es un tema de cultura, ¿sí?
porque en ese momento el tema del agua estaba, ahora venden agua cristal, hermano, alpina o la que más le guste, tome agua. ¿Sí? No es un tema de que entonces podemos, no. Por eso él hace la condición, no deben de darse al mucho vino, es decir, no deben de tener, es un tema de excesos. De la mujer, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. De nuevo está el tema de la familia, y a ellos en lo ministerial simplemente les dice que guarden la fe con limpia conciencia. Entonces, al mismo punto que el obispo, el diácono, debe de cumplir todos estos requisitos, todos, absolutamente todos. Ahora bien, si él los cumple y él empieza a ejercer como diácono, Pablo no niega que así como el obispo tiene derecho a partir de eso, el diácono gana un nivel honroso, por así decirlo, o como lo dice el texto, lo voy a repetir, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso, es decir, ganan una posición, una estima de las personas. La gente lo empieza a valorar por el servicio. Mire, piense. ¿Cuántos no buscamos a una persona siempre? Los caballeros, los que nos cortan el pelo, las mujeres más que los caballeros. No, es que yo quiero que ella me lo corte o él, porque es que lo hace bien. ¿Qué está apreciando usted? Su servicio. Si el diácono ejerce bien su servicio, bien su tarea, sin duda alguna la gente lo va a apreciar. ¿Me doy a entender? Ese es el punto de esto. No es que el diácono, mira, yo tengo credencial de diácono, así que yo me siento adelante. No. Se sientan adelante, por ejemplo, hermanos. Se sientan donde quieren, ellos se sientan. ¿Me voy a entender? No es un tema de que son más que, no, son el servidor. Ahora, como les decía, usted lo puede ver como una lista de chequeos. Algunos hablan de simplemente de la integridad de la persona. En lo personal, que es lo que yo veo en el texto. Yo veo que es una combinación de ambas cosas. Es decir, yo debo de ver cada perfil de la persona como parte de la iglesia. No estoy hablando como pastor de la iglesia. Como parte de la iglesia, yo debo de ver el perfil. Porque ya me han dicho, pastor, y si ponemos a fulanito a hacer tal cosa, veamos qué dicen los demás. Bueno, les voy a contar, que lo voy a hacer más adelante también. Pero el equipo de diáconos se armó en pandemia, encerrados lo armamos. ¿Y qué empezamos a hacer? A los que nos heredaron, que esa fue algo que se hizo incorrecto en el pasado, la iglesia, pues empezamos, ¿verdad? Mira, pero debíamos de tener un equipo, hacerlo así para muchas cosas. Pero empezábamos, y fulanito, bueno, pongamos a la mesa, ¿qué piensan de fulano de tal? No, un gran bolo, pastor. No, pero mira, ya no toma, tiene 3, 4 años de no tomar. Ah, eso no lo sabía. Y empezó así. Porque es eso lo que Timoteo le dice, Pablo le dice a Timoteo y a la iglesia que hagan, que tengan la referencia de él y que lo instalen. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces, yo en lo personal creo que si es una lista que me guía, que me hace ver la integridad, dónde debo de poner yo los ojos. Pastor, pero mira, ahí no hay un grado académico. Entonces cualquiera. Viene el punto. Es que mire, yo pudiese decirle lo siguiente, mi perspectiva personal es lo siguiente. ¿Qué es más difícil de hacer, hermano? ¿El carácter o el aprendizaje? Es que el carácter está ligado al corazón. El aprendizaje, aquí está, hermano, léalo. Y algunos son buenos lectores y retienen bien, pero, pastor, mira, voy a confrontar a fulano porque es que se viste mal, es que es un gran hipócrita. No, mira, con amor, o sea, no, ya vas con el machete en la mano, va tranquilo, ¿me entiende? El carácter es algo que Dios transforma. Entonces, ¿qué estamos buscando? Creyentes transformados por el Evangelio. Eso es lo que estamos buscando. Y lo demás, apoyémoslo y que estudie. Si todos aprenden. ¿Alguien nació leyendo, hermano? ¿Salió del vientre de la madre con la revista ya, el Nuevo Testamento? No, nadie. Nadie nació escribiendo. Eso, todo lo académico que nosotros conocemos hoy, por la gracia del Señor, lo aprendimos. Pero ¿qué traíamos de fábrica? El carácter. Y algunos lo traíamos bien defectuoso, hermano. ¿Y qué Dios hizo con nosotros? Pues lo transformó por medio del Evangelio. Es eso lo que Pablo está diciendo. Busca personas obispos y diáconos, que sean transformados por el Evangelio. Fíjate que la transformación del Evangelio sea en estas áreas. Pues sí, pero no conocen la ley. Enséñaselas después.
Después, como obispos, tendrán tiempo de dedicarse al ministerio de la palabra, pero necesitamos ver que sean personas transformadas del Evangelio. ¿Y quién va a dar fe de que estas personas sean transformadas por el Evangelio? La iglesia. Así de simple. Son elegidos por la iglesia, y esta parte no lo había dicho, y de la iglesia. ¿Sí? Terminemos el capítulo. Capítulo 3, verso 14 al 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Okay. Todo lo anterior que hemos visto debe de ayudar a Timoteo. El diseño en los roles, la buena enseñanza, los obispos y diáconos, todo eso debe de usarlo Timoteo para que él y la iglesia sepa cómo conducirse dentro de la iglesia, porque la iglesia es sostén y es defensa de la verdad. Si estas cosas, la oración, el orden, el diseño, el orden en el diseño, los buenos obispos y diáconos no están en la iglesia de la mejor manera, la iglesia no es defensa. Y volvamos como al inicio. ¿Por qué podemos catalogar iglesias sanas y no? Por esto. Porque ellos no están siendo una buena columna, ni un buen sostén, ni una buena defensa de la verdad. Y entonces podemos verlo. Pero el llamado a la iglesia no es simplemente a saber cómo conducirte, sino a mantener la iglesia así. Y el final dice, indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Pablo termina su argumento como el primer poema que él contó o dijo en el capítulo 1, verso 17. Ahora el poema exalta el ministerio y la obra de Cristo. Pudiésemos leerlo: Jesús fue manifestado en carne, culpado injustamente, fue justificado al ser resucitado de la muerte, los ángeles lo vieron, nosotros lo proclamamos, el mundo lo creyó a nuestro anuncio y hoy está a la diestra del Padre. Así lo termina él. Ahora, ¿por qué lo hizo así? Eso es un misterio. Y por eso Pablo le llama el ministerio y la piedad. Entonces, pastor, entremos y aterricemos ya esto. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener que entender? Ok, mire. Primero entendamos y pensemos en qué está escuchando Timoteo. Al leer todo el capítulo 3 y este del argumento, ¿qué es lo que lo que Pablo quiere que Timoteo entienda? Uno, es que la forma de prevenir, si es que no ha pasado, y ahora de corregir, porque ya está pasando, lo enseñado por los malos maestros es con buenos obispos y diáconos, con obispos que cumplan el perfil. Es que si la enseñanza es mala, es porque la teología es mala, es lo que yo creo de Dios está mal, y eso va a traer o a resultar en una mala vida. Es decir, mi vida cristiana, yo la aprendí mal, la voy a vivir mal. Es que el obispo no puede, por ejemplo, enseñar que él debe de amar a su esposa si él no la ama. El obispo no puede enseñar de fidelidad, o no debería enseñar de fidelidad si él es infiel. Es que el obispo o el diácono no pueden ejercer un buen gobierno en la iglesia si él no gobierna bien su casa. Si no gobierna bien su familia, ¿cómo gobernará bien la familia de la fe? Es eso lo que Timoteo está entendiendo. Entonces, ¿por qué, pastor? Por medio de los obispos. ¿Por qué tiene él que ordenar la iglesia y mantenerla en orden por medio de hombres pecadores? De hombres que no son perfectos como usted. ¿Por qué por hombres que pueden caer en descrédito o volverse corruptos o amadores de riqueza? ¿Por qué por nosotros, familia? No lo sé. Es un misterio, como el misterio de la piedad. ¿Por qué lo hizo así Cristo? Se lo vuelvo a leer. ¿Por qué Cristo tuvo que actuar de esta manera? Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto en los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba. ¿Por qué Dios rescató a los pecadores de la forma en la que lo hizo, familia? ¿Por qué? ¿Acaso Dios no podía crear una forma de redención diferente? ¿Acaso Dios no podía él venir y tomar otro camino o una diferente manera? Probablemente sí. Pero
Él no estaba solo interesado en otorgar redención, Él está interesado en mostrar su gloria, en mostrar lo glorioso, por ejemplo, que es su amor, que es mostrado amando al pecador. Ve al de la par. El de la par es hombre pecador igual que usted, o quizás porque usted lo amaría incondicionalmente. O como el ejemplo de Oseas, si no mal recuerdo. A Oseas se le dijo al profeta: ve y busca a una mujer pecadora y ten hijos de prostitución. Y voy a explicar eso rapidito. No es que él fuera, voy a ir a buscar una prostituta pues para casarme con ella. No. Es que Dios le estaba diciendo al profeta Oseas: tú te vas a casar y la mujer con que tú te cases, ella es adúltera, te va a engañar. ¿Quién se casaría así, hermano? Le voy a pedir matrimonio a mi esposa y Dios me habla: ella te va a engañar a los 14 años, te va a engañar. Este año cumplo 14, hermano. Híjole. No, mentira. ¿Me hubiera casado? ¿Quién se hubiera casado así? No. ¿Cuántos han pensado? Es que si me lo hace en el noviazgo, me lo va a hacer en el matrimonio. Estos desgraciados y desgraciadas no cambian. Pues ese fue el mandato de Oseas. Y Oseas se casó. ¿Qué quería hacer ver Dios? Que su amor es tan grande que sabiendo que el pecador, una vez salvado y perdonado, volvería a pecar y Dios le volvería a amar. Porque su amor nunca se acaba y sus misericordias nunca terminan. ¿Por qué lo hizo así? Por mostrar su gloria. Un amor que perdona no solo una vez, sino otra vez y perdona de una vez y para siempre los pecados de todos los pecadores arrepentidos. Eso quería mostrar Él. Él quería mostrar este plan hermoso y glorioso de su gracia, que por gracia es que perdona, por gracia es que salva, por gracia es que guía a los santos a caminar sobre esta senda y por gracia es que nos transforma. Es que Él quería mostrarlo así. Es que Él quería mostrar este plan que es perfecto. Es que mire, este plan tiene el poder de vencer la muerte. Este plan que Él escogió para hacerlo es tan soberano que controla toda la variante a favor de Él. Es decir, nada se le escapó para que el plan terminara con el poder de la muerte. Su poder salvaría al pecador. Su sabiduría de poder ver anticipadamente que el pecador no le buscaría, no impidió amarlo de esa manera. Y es que mire, diga conmigo, los planes de Dios son perfectos. Hoy como que si lo creyera, ¿sí? Diga, los planes de Dios son perfectos. Es más, que usted esté aquí ahora escuchando lo que ya vamos a escuchar más adelante es plan perfecto de Dios. Que tú y yo por gracia creamos en el Evangelio es el plan de Dios. Que sucediera lo que sucediera para que creyeses y vinieras hoy y creyeras el Evangelio es plan de Dios. Que sucediera en el pasado lo que sucediera y te fuera mal para que cayeras en esta iglesia local y en esta iglesia local te dieras cuenta que es plan de Dios, fue el plan de Dios. Es que es perfecto, Él lo controla perfectamente. Así que ordenar la iglesia a través de obispos y diáconos es parte de la manera perfecta en la que Él gobierna su iglesia. No hay otra respuesta, hermano. ¿Por qué por nosotros? ¿Por qué por diáconos? Porque es el plan perfecto de Él. No solo mostrando misericordia y gracia al que lo ejerce, sino misericordia y gracia al que es precedido por ellos. Quiero ir terminando, amigo. Lo que yo quiero que aprenda usted es esto. Usted y yo hoy debemos de aprender a orar por los que nos presiden hoy en la fe, por los que nos van a precedir en el futuro en la fe, sean obispos o diáconos, pero principalmente nosotros debemos de participar en el proceso y en la vida de la iglesia. La iglesia de hoy, y esto es lo que yo quiero que usted sepa, la iglesia de hoy tiene muchos problemas, pero muchísimos. Hablando en general, yo estoy hablando de la iglesia en general. No de esta iglesia local específicamente, aunque nosotros vamos en el paquete. ¿Cuáles son algunos problemas de la iglesia? Por ejemplo, conozco iglesias donde, pues en el peor de los casos, la predicación es de falsos evangelios. El evangelio de la prosperidad, por ejemplo. El evangelio quizás ya no le llaman de la prosperidad, pero sí de la retribución, donde lo que yo doy, Dios me lo va a dar a mí. Falsos evangelios por todas partes y estamos pensando ya por junio, julio, agosto quizás, hablar acerca del evangelio, porque es necesario que usted y yo conozcamos el verdadero evangelio, el evangelio que está en la Biblia, el que Cristo Jesús empezó a predicar.
La iglesia está en problemas porque se están levantando imperios personales. Es decir, cuando los obispos tuercen su camino y aman las riquezas, no están buscando expandir el evangelio, están buscando imperios personales. Hemos llegado a un punto donde hay iglesias como pupuserías, hermano. Y ya voy a hacer un emprendimiento. ¿Y qué vas a hacer? Voy a poner una iglesia. Como que fuera fuente de ganancia o fuente como que fuera de verdad un trabajo. Es más, es tan corrupto esto y por alguna razón lo hacen así. O sea, yo lo veo y está bien. ¿Y qué podemos hacer si es ahora? Yo lo que debería hacer es cuidar las ovejas que Dios por gracia me entregó a pastorear. Pero fuera de este país, ser pastor es como buscar trabajo. Aquí traigo mi currículum ministerial. Ah, sí, vamos a entrevistar a tu familia, y lo entrevistan a uno y le prestan el púlpito un domingo para predicar. Y entonces, si pasa todas las pruebas, señores, instalemos al nuevo pastor. Y este pastor, tu contrato es por 4 años. Si en 4 años pues no vemos que la iglesia camina y todo y la iglesia no te acepta, pues gracias, ¿verdad? Y a los 4 años, el pastor, gracias, no pasó nada, nos vemos, hay que buscar a otro. Y busquemos a otro. Y así al punto, aunque han habido pastores, hay un pastor argentino que usted sabe, no voy a decir el nombre, pero usted sabe, ¿verdad?, que él fue llamado así. Y él se jacta, en una predicación se lo escuché yo, de que él llegó y dijo, ajá, ¿y tú quieres ser el pastor? No, a mí me mandaron a traer. Y tú has sido graduado, pero yo de teología no sé nada. Y entonces, ¿y lo pones de pastor? Usted ha visto otra iglesia en Estados Unidos, Houston, que los que ahora son pastores antes eran cantantes. Y así es, o sea, yo no importa quién escoja, mire, no es el tema. El punto es como que fueran currículos. La iglesia tiene su área de recursos humanos para buscar al siguiente pastor. ¿Sabe qué provoca eso? Que los pastores hagamos lo siguiente. Por la gracia del Señor, yo tengo 13 años de pastorear esta iglesia con el pastor general o el pastor principal. Si de repente se levantara una mesa directiva y la mesa directiva, mira, pastor, hemos decidido que vamos a evaluarte cada 3 años tu pastorado. Ah, ok. ¿Y qué me vas a evaluar? Ah, cómo la iglesia te acepta, si los hermanos te aman, si les cae bien, si los proyectos caminan, etc. Ah, va, genial. Año 1, pasó nada. El año 2, allá, el año 1 y medio, yo voy a estar afligido, hermano. Huela, o sea, yo no tengo trabajo, o sea, mi familia vive de esto. Así que yo desde el púlpito a los hermanos solo les voy a hablar cosas que los consuelen. Yo no les voy a señalar sus pecados, yo no voy a hacer nada de esto, porque yo quiero que cuando sea mi evaluación, ellos hablen bien de mí. Y entonces la iglesia se volvió infuncional porque el evangelio que se predica ya no es el. ¿Me debe entender? O de repente hay pastores donde la última palabra y potestad es él. Nadie puede hacer nada, ni comprar un cable si no es primero, si no pasa por él. Son imperios personales. Tenemos iglesias donde falta el estudio formal de la Biblia de parte de los que presiden la iglesia y enseñan lo que Dios les habló. Venía oyendo una prédica de una mujer, para variar, y empezó a hablar de la inconformidad. Lo oí 20 minutos en lo que vine de la casa para acá, porque no agarra otras emisoras. ¿Y a qué horas abrió la Biblia? Y el 2 textos que leyó, los leyó fuera de su contexto, por la falta del estudio formal de las Escrituras. La corrupción interna, donde los pastores abusan de las ovejas, donde por su posición ellos pueden venir y hablar suavemente a cualquier hermana, a cualquier mujer y aprovecharse de ella. La iglesia tiene hoy conferencistas y no pastores. Hermano, es fácil ser conferencista. Andar viajando y preparar conferencias, fácil. Sí, si uno agarra un libro, un estudio y lo entiende bien, lo desarrolla con otro conocimiento y lo va a quedar nítido. Pero venir y estar en una iglesia y empezar a oír
persona a persona, hablar, preguntar, tenerlo en la mente. Eso es complicado. Me decía otro pastor amigo que en Europa y en Estados Unidos, algunos, estos pastores escriben muchos libros. ¿Pero por qué? Me dice. Porque no son iglesias relacionales. Para que tú hables con ellos, pasan meses, me dice. Pero en América Latina, los pastores no escriben porque no les queda tiempo. Andan de casa en casa, con hermano a hermano, o en la iglesia hablando con todas las personas. Es que eso es el pastorado. Ahora debe de haber un equilibrio. Entonces, mire, así pudiésemos decir muchas cosas, hasta aún de diáconos que se sirven a ellos mismos más que a la iglesia. Pero la pregunta es, ¿y la responsabilidad de quién es pastor? ¿De quién cree que es la responsabilidad? ¿De los pastores? ¿De los diáconos? ¿Quién nos escogió? La iglesia. Entonces, ¿la responsabilidad de quién es? De la iglesia. Es que la iglesia debe de participar de manera madura y honesta en la elección de ellos. Es la iglesia la que lo debería hacer. Si alguien está pensando, pastor, ¿y tú estás consciente de lo que estás hablando hoy? Sí. Me ha costado, hermano. Me ha costado mucho armar esto. Porque le voy a decir algo. No me importa que saque la red, pero voy a ser prudente. ¿Sí? Y cualquiera puede estar pensando, pastor, pero entonces nosotros no somos una iglesia sana. Porque aquí solo hay un obispo. Sí. Así es. Ahora yo le voy a decir algo. No voy a poner mi carta de renuncia, no, para nada. Las circunstancias de todos estos años han venido a parar en esto. Lo voy a tener ahí en la frase y le voy a decir lo siguiente. ¿Cuántos las circunstancias de todos los años han venido a parar en que usted y yo estemos enfermos hoy? Levante la mano. Estrés, lo que sea. Y hoy estamos enfermos. ¿Usted va a seguir enfermo, hermano? ¿Va a ir al médico? No, pues va a ir al médico. De alguna manera se quiere rectificar el camino. Algunos aprendimos a comer, aprendimos a vitaminarnos, a cuidarnos, a acostarnos temprano, a hacer ejercicio, lo que sea. Cuando nos dimos cuenta que todos nuestros hábitos venían a una vida insana, tratamos de rectificar. Pues eso es lo que estamos tratando de hacer. Rectificar. Pero no vamos a volver a cometer el mismo error. ¿Cuál? No lo puedo hacer yo solo. Porque es responsabilidad de la iglesia. Es decir, de todos nosotros. Y si usted vino hoy y los demás están enfermos, pues quizás Dios cuidó el corazón de los que están enfermos. Y lo verán después en las redes. Pero es responsabilidad de nosotros hoy. ¿Quién elige a los obispos? Pues Dios por medio de la iglesia, por medio de usted. Hoy le voy a decir algo. ¿Cómo funciona esta iglesia local? Esta iglesia local funciona así. Hay un pastor principal, su servidor, hay 5 diáconos y sus esposas, bueno, 4 de ellos están casados, 1 no, que nos ayudan manejando o guiando a los ministerios. Hay 2 directores, un director a prueba, que está haciendo como dice la Biblia. Pues hay que empezar a ejercer la Biblia, y él lo sabe, él y su esposa lo saben. Tú estás a prueba. Si tú ejerces bien, si tú lo haces bien, entonces tú vas a ejercer como director y luego vas a ejercer como diácono. Y hay 2 directoras, mujeres, dirigiendo ministerios de mujeres o un ministerio que tiene que ver con conexión. Así funciona la iglesia. Pastor, ¿y quién los escogió a ellos? Pues a mí, yo iba pasando un día para mi casa y me mandaron a llamar. Y me dijeron, aquí están las llaves de la iglesia. Y nosotros, los pastores que estaban en ese momento, nos vamos. Desde ahí, hermano, desde no dejar a otro pastor más, empezamos mal. Desde ahí. Pues me dieron las llaves y me dejaron un equipo. Y hicimos y deshicimos como pudimos, hermano, tratando de hacer las cosas. Error tras error, error tras error, hasta llegar 3 años después a lo que estamos ahora. ¿Quién escogió a los diáconos que estaban ahora? Pues del equipo que sobrevivió todo este tiempo, pues nos reuníamos. Mira, necesitamos más personas, más diáconos. Ok, fulano de tal. No, por tal cosa. Fulano de tal. Veámoslo. Y así empezamos. Ahora, ¿es la representación de la iglesia? No, no lo es. No me voy a justificar, no lo es.
Pastor, ¿y por qué no lo hicimos juntos? Porque estamos pensando muchas veces en dividir la iglesia más que en unirla. Porque alcanzando a ver, había más el deseo de querer verse, más que el deseo de querer servir a los demás. El deseo de querer imponer una agenda o un pensamiento o una forma, más que el deseo de impulsar el reino. Por eso lo hicimos así. Tratar de cuidar la iglesia. Ahora, yo no le voy a negar, un día alguien posteó un artículo y yo dije, bueno, voy a guardar mi corazón y esto no es adrede, pero yo sé que estoy fallando en eso. ¿Y cuál era? ¿Cuántos pastores deberían de tener una iglesia? Y lo leí, desde un pastor de la Iglesia Reforma en Guatemala, lo leí, muy bueno, y bíblico, yo sé que lo que dice es cierto, y él ponía al final y eso me hizo mucho descansar. Pero con esto, si tú eres tú solo, no corras, porque el obispo debe de ser. Y otra vez el tema, ¿va? Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Mire, por lo siguiente, hermano. Actualmente la iglesia, por la voluntad de Dios y pura misericordia de Dios, está en crecimiento todo el tiempo. Yo no lo sé, Dios lo sabrá, pero para no descuidar la grey de Dios, nosotros sí vemos la necesidad, ahora, bíblica primeramente, de colocar pastores, más diáconos, directores y servidores. ¿Esto por qué es? Para dar la continuidad a la iglesia, hermano. Mire, alguien me dijo, y esto es culpa del gobierno que hemos tenido. Alguien me dijo una vez, es que si tú no predicas, pastor, no. Yo le dije, pero esa es una mentalidad bien diabólica, porque le están dando todo a una sola persona cuando debe ser un cuerpo. Entonces soldado avisado, nosotros voy a empezar a entrenar personas para que enseñen, pero usted y yo debemos de ser lo suficientemente humildes en la iglesia para ser alimentados por alguien más. Un burro puede ser, hermano, pero si palabra de Dios es para usted y es para mí. Así que si las iglesias no hacemos esto, ¿qué pasa si yo hoy que vaya para mi casa me muero hoy, hermano? Dios no lo quiera. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a predicar el domingo que viene? ¿Quién va a escoger al pastor? Ahora, ¿quién debe hacerlo? Es la iglesia. Pero la iglesia, ¿de dónde va a tomar al pastor? ¿Cuántos hermanos no son peleoneros acá? Levanta la mano. Hoy no quiere levantarla. De los hombres que están acá, de ellos. ¿Y qué va a ver la iglesia? Si son esposos de una sola mujer, si son maridos de una sola mujer, si tienen a sus hijos en sujeción, si son aptos para enseñar, si tienen una fe no fingida, si tienen el testimonio de afuera y los de adentro. A ellos. Si no son inmaduros en la fe, ellos. ¿Quién los tiene que cubrir? La iglesia. Es cerrado que de repente vengamos a que otra iglesia va a imponer un pastor. Fue lo que hicimos. ¿Y en qué terminó la iglesia desde hace 13, 15 años? Dividida, dañada, herida. Cuando las cosas no se hacen como la Biblia dice. Entonces, ¿qué le invito a hacer? Concluyamos. ¿Qué debe de aprender a usted ahora? Hermanos, es responsabilidad suya escoger diáconos y obispos y mantener así la salud de la iglesia. Es responsabilidad de usted. ¿Qué implica eso? Lo que implica es que, por ejemplo, es que no puedo agarrar así al azar porque alguien se puede herir en las susceptibilidades. Vengo y agarro a un fulano y lo paro acá. ¿Quiénes opinamos que él sea el pastor? Si yo ni lo conozco, pastor, ni sabía que se congregaba aquí. Ese es el problema. Ese es el problema por cual las iglesias optan para que una minoría escoja. ¿Por qué? Porque nadie conoce. Porque todos, bueno, hermanos, amén, nos vemos el próximo fin de semana. Y literal, calabaza, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. ¿Y cuál comunión? ¿Y cuál ver? ¿Y cuál evaluar? Yo no sé si la persona que está a la par de usted, usted no sabe si está enferma, si se está divorciando, si se está casando, si tiene, no sabe. Porque la iglesia
viene solo a oír a un conferencista. Si eso es lo que quiere, hermano, yo fácilmente me convierto en conferencista, empiezo a estudiar como loco, ya no vengo entre semana y todos los domingos yo le prometo que usted va a aprender un tema bonito. Pero no es el diseño de la iglesia. El diseño de la iglesia es que la iglesia, habitando en comunidad, escoja a quienes lo van a presidir en la fe. Es la iglesia. Así que número uno es responsabilidad suya. Escoger a los futuros pastores y diáconos de esta iglesia. Y llegado el momento, usted va a conocer, tenemos estatutos ya. Y en los estatutos está escrito quiénes pueden ser. Además de verdad, lo que la Biblia dice. Y están, llegado el momento, yo se lo voy a hacer ver. Cuando diga, hermanos, vamos a hacer una asamblea de hermanos y vamos a explicar el proceso. Yo espero usted venga. Dos, que en el momento hay una iglesia que lo he copiado, hermano, eso lo calcadito, que votan y dicen a quienes la iglesia sugiere para diáconos y pastores. Y la iglesia viene y yo les voy a pedir a quienes sugieren. No me van a poner al hermano José porque hay como 5. No me van a poner a que la hermana Sandra debería, hay como 6. No, nombre completo. Es que no sé cómo se llama. Pues usted no lo conoce, no lo sugiera. ¿Me explico? Debe de conocerlos a todos. Así que es su responsabilidad. Número 2. Es que, ya no les dije. ¿Cómo no? Sí les dije que ustedes iban a sugerir. Ok, número 2. Es que mire, el miembro debe de participar activamente en la iglesia. Es cierto, los pastores debemos de ser así. Debemos de ser el ejemplo. Los diáconos deben de ser el ejemplo. En todo aspecto. En todo. O sea, como diáconos y pastores, nosotros somos los que le damos el ejemplo a usted en servicio, el ejemplo a usted en una vida piadosa, el ejemplo a usted en que, si es posible, hermano, nos vamos a quitar el bocado de la boca para ayudarle a usted. Y vamos a hacer que esto funcione. Sí, es que eso nos corresponde y nos vamos a preparar duramente para servirle a usted la palabra de la mejor manera y que los ministerios funcionen para que usted se involucre. Pero es responsabilidad del miembro participar activamente en la iglesia. Porque mire, viene el paso 2. Y si usted no participa, hermano, ¿de dónde escogemos, pues? ¿De dónde? ¿De dónde podemos escoger diáconos si no hay? Alguien me dice, pastor, ¿y tenés a alguien ahí? ¿Y quién más predica, pues, en esta iglesia? Y cuando digo, ¿alguien quiere predicar? No, muy difícil. Y entonces, pues, lo que voy a terminar es, traigamos a alguien de afuera. Y no es el diseño. Es la responsabilidad de cada hombre que está acá. Es la responsabilidad de cada mujer que es esposa de un hombre venir y fomentar en él ese deseo. Y mover a participar de la iglesia. El retiro de hombres, yo lo estoy esperando con ansia. Una foto, hermano fulano de tal, fulano de tal. ¿Por qué? Porque ¿de dónde voy yo a sugerir quién puede ser? El de la mujer es igual. Es que si usted no conoce, ¿cómo sugiere? ¿Cómo participa? ¿Cuántos papás estamos en la casa del Señor? Levante la mano. Ya nadie quiere levantar la mano. Qué terrible. Papá, ¿verdad que va a llegar un momento? Yo no he llegado todavía a ese momento, pero hay papás que ya llegaron, que ya sus hijos están grandes, ya pueden opinar. Y cuando los papás opinan y preguntan, hijos, ¿qué tal si hacemos tal y tal cosa en la familia? Ay, no sé, ay, bebo, da cólera, hermano. ¿Para qué te estoy preguntando? Pues tu opinión es la que quiero. Pues es lo mismo en la iglesia. Ay, no sé, pastor, ay, vea usted. No, es que es responsabilidad suya, no solo mía. Es de ambos sentarnos y velar por la salud de la iglesia. Por lo tal tiene que involucrarse usted en la iglesia. Y 3, llegado el momento, hermano, en que sugiramos y en que instalemos a un nuevo pastor, no un nuevo, a un pastor más. Es la frase correcta. Yo le invito a usted a participar de esa fiesta. Porque los pastores, diáconos, maestros dentro de la iglesia son un don de Dios para la iglesia. Para que la iglesia, usted y yo, nos beneficiemos de la vida de Él. Se lo voy a demostrar. Abra su Biblia, por favor, pero abra su Biblia o enciéndala. Porque algunos, yo creo que me van a despedir a las 12:30. Ya me acordé. De eso les iba a decir.
¿Sabe qué bonito es esto y cómo cuida Dios el corazón de un pastor? Porque yo no le voy a negar. O sea, decir lo que yo acabo de decirlo, yo no sé cuántos pastores más le he escuchado. Quizás si algún pastor me va a escuchar en las redes sociales me va a decir, fuiste un gran imprudente. Pero para mí es lo que la Biblia dice. Y si yo estoy caminando en la cuerda floja, pues Dios sabrá. Pero sabe que algo que sí, otro amigo pastor, porque esto lo he hablado con muchos, me mencionó, la iglesia ratifica a los pastores y a los diáconos, pero no los quitan. Dios los quita. ¿Cómo así? Le dije. Para aceptar una acusación contra un anciano, deben de haber 2 testigos y tienen que haber 2 pruebas. Si no existe una prueba de eso, el pastor sigue, el diácono sigue. Bueno, el pastor más que el diácono. Y es ahí donde Dios cuida al pastor. ¿Por qué 2? Pues es fácil. O sea, tiene que ponerse 2 de acuerdo. Si es una mala intención, ¿dónde está la prueba? ¿Sí? Y se abre el proceso que debe de estar escrito también, para que sea sano para la iglesia. ¿Sí? Ahora, veamos el ejemplo bíblico, ¿ok? Hechos capítulo 6. Abra o encienda su Biblia, pero hágalo por favor. Vea que esto yo no me lo estoy inventando, hermano, desde el martes de la semana pasada que llegué después del estudio bíblico, me toca este tema, le digo a mi esposa, yo no sé qué voy a hacerle. Y a la par el retiro, ¿verdad? Pero de ayer que estamos armados, y dije, bueno, así es. Ok, Hechos. La iglesia primitiva, la iglesia acaba de empezar a nacer. Dice, oiga la descripción de la situación. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, detenga ahí, es decir, como creciera el número de la iglesia. Solo para que usted tenga una muestra, me corrigen si estoy equivocado porque no me acuerdo muy bien. Pedro predica y ¿cuántos se convirtieron? Como 3,000 fulanos más. Otra predicación y otros 3,000 más. ¿Cuántos van? 6,000 personas. Eso era una mega iglesia, hermano, ya. Y seguía creciendo a medida que ellos seguían predicando. Entonces, a medida que la iglesia fue creciendo, como la nuestra ahora, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Es decir, hubo cuchicheo, ¿verdad? Hubo esa palabra murmuración en el pasado, nos hizo pedazos a nosotros, ¿no? Empezó murmuración hablando contra unos, contra otros. ¿Y qué era lo que hablaban entre ellos? Que las viudas de aquellos eran desatendidas. Es decir, la iglesia creció, el punto de misericordia ya no dio abasto. Porque si algo tenía que dedicarse la iglesia era cuidar a las viudas. Y lo vamos a ver la otra semana. No se vaya a faltar la otra semana porque vamos a hablar de las viudas. Y vamos a hablar de cómo la iglesia es cuidada en todo aspecto. Y en cada persona. Así que no voy a quedarse la semana pasada. La semana que viene, perdón. Empiezan a murmurar de que solo se les ayudaba a las viudas hebreas y no a las gentiles. Entonces los griegos se levantaron, ¿y por qué no a las de nosotros no? Porque somos paganos, incircuncisos, mentirosos, hipócritas. Y empezó esa murmuración y esa división dentro de la iglesia. Viene entonces, versículo 2, entonces los 12 convocaron ¿a quiénes? A la multitud. Es decir, los 12 convocaron a todos los miembros de la iglesia. Convocaron a los que estaban siempre, a los que participan de la iglesia. A ellos convocaron y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Hermano, o sea, no es justo que yo deje de estudiar del miércoles a sábado para venir a ir a comprarlo del punto de misericordia. O sea, no pues. No es justo que yo venga y descuide lo que les voy a enseñar martes, lo que vamos a enseñar el domingo, enseñarle y capacitar a los que me ayudan el martes para ir a comprar las sodas del chalet, hermano. No es justo. No es que no lo pueda hacer. No, yo con gusto lo puedo hacer, ya lo he hecho. Pero no es justo que dejemos la palabra de Dios, que es a lo que fuimos llamados, por servir las mesas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscad pues, hermanos, ¿a dónde? Entre vosotros. Pregunta, ¿quién tiene que buscar? ¿Quién está buscando? ¿Los 12? No, la iglesia. ¿Qué están haciendo los 12? Están metidos en la palabra, ya lo va a ver.
Buscad entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que, hermano, o yo busco cómo le doy de comer a las viudas, o les predico y oro por ustedes. Ustedes escogen. Eso es lo que ellos están diciendo. Entonces vienen, busquen entre ellos, les da el perfil de que tienen que buscar. Versículo 5, agradó a la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía como resultado. Crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Lo vio? La iglesia escoge, la iglesia evalúa, los que están en función evalúan, nos ponemos de acuerdo, les ponemos las manos, oramos por ellos, y el resultado debe ser que la iglesia crezca y la palabra se expanda. Ese es el resultado. Así que, hermano, la pureza del gobierno de la iglesia no es de un obispo. Que la iglesia sea sana o no, no es solo responsabilidad del obispo o del equipo ministerial. Es responsabilidad de la iglesia. ¿Eres creyente y sigues a Cristo Jesús? Entonces la pureza de la iglesia es responsabilidad tuya y mía entonces. Por lo tanto, ora por los que te presiden en la fe hoy. Ora desde hoy por los que te van a presidir en el futuro. Ora por obispos y diáconos. Pero principalmente participa en el proceso de la elección y de la vida de la iglesia. Esa es tu labor. Para que no te vayas así, ponte de pie. Como, y entonces, pastor, vamos a seguir siendo una iglesia insana. Vaya, mire, quizás esto ya lo he hablado, quizás no quizás en la iglesia, pero sí en alguna que otra reunión. ¿Qué hago yo para evitar esto? Pues primero, pues por la gracia del Señor, pues conozco a otros pastores con los cuales yo puedo hablar y decirle, fíjate que me pasó esto, o pienso esto. ¿Por qué con otros pastores? Porque son pastores y me van a lograr entender. Hace una semana pasada estuvimos hablando con el pastor de Gracia sobre Gracia en Guatemala, y estuvimos hablando, bonito. Se sintió bonito saber qué estaba haciendo él, qué estaba haciendo yo, y qué nos podemos ayudar y cómo de alguna manera nos sentimos. Pero mientras estoy en la iglesia, las decisiones no las tomo solo yo. Acá no hay un imperio, ni mucho menos es mío. Acá hay un equipo ministerial. De hecho, hoy me voy a reunir con ellos. ¿Y qué hablamos? Hay que hacer tal cosa. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Y empezamos todos a dar nuestras opiniones. Tal cosa. Los últimos diáconos que anexamos fueron escogidos de esa manera. Empezamos a hablar esto y lo otro. Cuando paramos ministerios, lo hablamos entre todos. Las situaciones difíciles de las que hemos vivido la iglesia, las salidas de algunos hermanos, las hablamos entre todos y tratamos de todos venir. Y cuando algo se está saliendo del control y empieza a haber murmuración, pues entre todos oramos, pensamos y decimos, ok, vamos a hacer esto y hagámoslo. Porque mire, de todo hay en la viña del Señor, y en el equipo ministerial hay de todo, hermano. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Algunos tenemos a flor de fiel y a la mano el machete, ¿verdad? No, es que démosle con todo. Y hay otros que no, ellos tienen las almohadas con plumas, ¿verdad? Y dicen, no, mirando, tranquilos, o sea, no nos pasemos, hagámoslo de esta manera, pensémoslo bien, ¿qué dice la Biblia? Y va de todo. Y aún las mujeres que están dentro, que algunas son esposas de Dios, mi esposa misma, no solo pues oran por nosotros, ¿verdad? Sino que llegado el momento, pues nos consuelan también cuando la cólera nos invade, hermano, y empezamos a actuar en la carne. Y a veces, y muchas veces también nos guían, porque son ayudas. Mi esposa, a pesar de que hoy no esté, ella siempre, cada vez que termino la prédica, vamos en el carro. Ajá. Y hoy estuvo bien. Duele, hermano, que me diga que estuvo bien. Y a veces, hoy estuvo bien bonita. Y ella me sirve de medir. Ella me retroalimenta, ella ve cosas que yo no veo. Así que yo quiero que duerma tranquilo en una cosa. No tomo yo las decisiones, las toma un equipo. Y estamos tratando de ordenarlo de la mejor manera. Estamos tratando de cumplir los requisitos del Estado para hacer lo más
ordenados posibles y lo más bíblico posible. Solo le pido un favor: ore por nosotros, ore por mi familia, ore por mí, ore por los diáconos, para que no hagamos las cosas por impulso, sino que las hagamos para la gloria del Señor. Y lo último que le quiero pedir, desde hoy, hermano, empiece a orar por los otros pastores de esta iglesia. Y cuando llegue el momento, alégrese e involúcrese en el proceso. Amén.